Hola de nuevo, continuamos en este último día del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares en Málaga y desde el plató de Cardio-TV vamos a abordar un tema dentro del escenario de la insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, pero que ha sido probablemente de los más controvertidos en los últimos años y es sobre la revascularización en el paciente con disfunción ventricular. Y para resumir un poco los principales mensajes o contenidos que hemos tenido en esta mesa, tengo a dos de sus representantes, que son el doctor Alfredo Bardají, muy buenas Alfredo, y el doctor Eduardo Barge, muy buenas Eduardo. Bueno, yo creo que es un tema, ¿no?, que está dando muchas vueltas y está generando mucho debate, sobre todo a raíz un poco de la publicación de los recientes estudios, como el estudio Revivit, que digamos que contradice en cierta medida lo que teníamos con el clásico estudio Stitch. Entonces yo creo que podemos empezar contigo, si te parece, Eduardo, y si nos puedes resumir, después de esta información que hemos tenido, en qué situación estamos a día de hoy en la revascularización en los pacientes con disfunción ventricular isquémica. Bueno, vamos a ver, tenemos, como bien dices, dos grandes trabajos, dos ensayos aleatorizados que han abordado este problema. Uno es el estudio Stitch, publicado hace ya más de 10 años. Es un estudio en el que se aleatorizaron pacientes con enfermedad coronaria de disfunción ventricular que eran susceptibles de cirugía coronaria y se aleatorizaban a cirugía coronaria o tratamiento médico. En ese estudio se publicaron inicialmente los resultados a 5 años y hubo un resultado no significativo, una mejoría de la mortalidad cardiovascular y mortalidad total no significativa a favor de la cirugía, que en la extensión a 10 años sí que ya era significativo. Y un poco esa extensión a 10 años fue la que sentó la indicación de que si teníamos un paciente con enfermedad multivaso, disfunción ventricular y era abordable por cirugía coronaria, pues la recomendación que está en las guías de que se revascularice con esa técnica. Más recientemente, este último año, se ha publicado el estudio Revive, que es un estudio de un diseño parecido pero con algunas diferencias, una población mayor en cuanto a edad, con más comorbilidad, tratamiento más actual, pacientes también con enfermedad multivaso según un esquema de definición de la Sociedad Británica de Intervencionistas y con disfunción ventricular que se aleatorizaban a recibir tratamiento intervencionista percutáneo o manejo conservador. En este estudio, además, se exigía que los pacientes tuvieran viabilidad miocárdica al menos en 4 segmentos con diferentes técnicas de evaluación de la viabilidad. En el Stitch se había hecho estudio de viabilidad, pero no era mandatorio para incluir al paciente en el estudio. En el Revive, el evento combinado primario, un seguimiento más corto, a 2 años, era la mortalidad o ingreso por insuficiencia cardíaca y no hubo beneficio. El único beneficio que se vio en el Revive fue en términos de mejoría de calidad de vida, pero bueno, un evento secundario, además un estudio abierto que claro, tiene un peso mucho menor, ¿no? Esto es un poco los dos trabajos que tenemos en los cuales se deben sentar las indicaciones de revascularización en el paciente con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular y enfermedad coronaria multivaso. Tenemos, como digo, dos trabajos, más evidencia a favor de la cirugía, no tan claro el beneficio de la revascularización percutánea y un poco la sesión ha ido desgranando peculiaridades de los estudios y un poco intentando definir qué pacientes a día de hoy tendríamos indicación para revascularizar con cada una de las dos técnicas. Muy bien, muchas gracias por el resumen. No sé si quieres añadir alguna cosa más a lo que ya ha dicho Eduardo. No, simplemente comentar de que hemos hecho hincapié en el tema de la viabilidad y como bien ha dicho Eduardo, en el Stitch no era un criterio de inclusión obligatorio, aunque se analizó a posteriori, y en el Revive sí. Y un poco ha sido la discusión hasta qué punto hemos de evaluar sistemáticamente la viabilidad en estos pacientes y decidir también en qué nos comporta la toma de decisiones, ¿no? Entonces aquí ha habido un poco de disparidad de opiniones porque realmente a fecha de hoy ni sabemos muy bien cómo valorar la viabilidad ni sabemos muy bien qué implicaciones tiene. Y un poquito la conclusión es que probablemente el estudio que demuestra el beneficio es el quirúrgico a largo plazo y probablemente esto es independiente de la viabilidad y el estudio con intervencionismo coronario percutáneo que mira sistemáticamente la viabilidad no demuestra beneficio en un seguimiento más corto de unos pocos años, ¿no? Por lo tanto, ¿y esto de qué forma se traduce en la práctica clínica? Que como hay mucha incertidumbre y por otro lado es muy atractivo revascularizar a esos pacientes, a pesar de los estudios clínicos, hay una discrepancia entre la
la evidencia científica y la práctica clínica que va a favor de seguir trabajando a estos pacientes. La verdad es que cuesta trabajo cambiar la mentalidad en cuanto a la viabilidad, ¿eh? Nosotros en general la seguimos haciendo en los pacientes en los que nos encontramos enfermedad coronaria, oclusiones crónicas, un poco para la toma de decisiones, y es verdad que no tenemos a día de hoy pues nada consistente, ¿no?, que nos diga que eso tiene un beneficio o un impacto en eventos. Pero ya siendo un poquito prácticos, ¿no?, y un poco con todo lo que nos ha resumido Eduardo y también con lo que has comentado de la viabilidad, realmente en qué paciente que tengamos delante con una disfunción ventricular isquémica, voy a poner un ejemplo. Un paciente que ingrese por insuficiencia cardíaca, ¿no?, sin aparente clínica de angina ni que sugiera síntomas anginosos, y que, por ejemplo, haga un cateterismo, te lo voy a poner difícil, a cualquiera de los dos, y me encuentro una enfermedad de dos vasos, ¿no?, una coronaria derecha y una circunfleja, por no poner... en un paciente como este, o en qué paciente en general sí que optaríais por revascularizar, cualquiera de los dos, o si queréis me dais la opinión que tengáis cada uno. Bueno, a ver, yo... ¿O qué criterios, ¿no?, tú tendrías en cuenta para tomar la decisión? Personalmente, pero eso es una opinión muy personal, ese caso en concreto que nos pones, con lesiones en zonas probablemente no críticas, es decir, no de aproximal, no tronco, aún asumiendo que tenga viabilidad, tengo dudas de que tengamos un beneficio, porque probablemente ese paciente iría, no sería un paciente Stitch, porque no sería un paciente para cirugía coronaria, sería un paciente para revascularizar el perfil del Revive, asumimos que tenga viabilidad. Bueno, es posible que pueda conseguir, si tuviese angina, quitar la angina, es un beneficio en calidad de vida, pero yo creo que ese paciente probablemente es difícil pensar que va a experimentar un beneficio pronóstico por revascularizar lesiones de ese perfil. Entonces, quizá en ese paciente yo sería conservador, pero ya digo, es una opción y una opinión muy personal, que probablemente alguien pueda optar por revascularizar, es un paciente que va a tener bajo riesgo de la intervención y quizá le pudiera aportar algún beneficio. Pero ya digo, a la luz de la evidencia científica actual no tendríamos mucho criterio para hacerlo. Quizá otra cuestión sería pacientes con enfermedad de tres vasos, con diaproximal, con tronco, donde sí que probablemente estamos en un escenario donde el pronóstico se compromete más por la enfermedad coronaria, y quizá una revascularización, sobre todo a la luz de la evidencia que tenemos, si pudiera ser quirúrgica, probablemente sería un candidato para, sobre todo paciente joven con poca comorbilidad, sería un candidato para ese tipo de intervención. Pero ya digo, nos movemos en un escenario de bastante incertidumbre, sobre todo por los resultados, digamos, un tanto descafeinados, si se puede decir, del Revive, ¿no? Todos esperábamos un beneficio pronóstico más claro de ese estudio. Muy bien. Sí, no, simplemente yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Simplemente añadir que incluso en el Revive se incluyeron pacientes con diaproximal y tronco común, o sea, y esos fueron randomizados a tratamientos médicos, con lo cual era un estudio que parecía a priori que tenía que salir bien, en el sentido de beneficio de la angioplastia, y no fue el caso, ¿no? Y en la discusión hemos hablado mucho del concepto de saber si realmente una disfunción ventricular es de origen isquémico, más allá de que tenga lesiones coronarias, ¿no? En ese sentido, muchas veces pueden coexistir varias cosas. Un paciente puede tener una miocardiopatía de otra etiología y además enfermedad coronaria, ¿no? Y no solamente la enfermedad coronaria es la causa de la miocardiopatía. Entonces, en este contexto hemos hablado de lo importante a veces son otras técnicas complementarias, como la resonancia especialmente, para estar seguros de si tiene sentido la revascularización en el caso de que te la plantees. Y si te la planteas, pues yo opino como Eduardo que fundamentalmente tiene que ser quirúrgica y con un beneficio a largo plazo, porque percutáneamente, pues si nos creemos el Revive, que está publicado en New England, pues no tiene mucho sentido. Muy bien, bueno, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Y ya quizá para terminar, sí que me gustaría destacar una cosa que es importante también, ¿no?, porque la optimización del tratamiento farmacológico probablemente también ha jugado un papel en el caso del Revive, ¿no?, que parece que los pacientes pues estaban mucho mejor tratados ahí, ¿no? O sea que yo creo que también eso puede ser un mensaje que podemos lanzar, que en primer lugar, ¿no?, o por lo menos que no se nos puede olvidar la optimización. No sé si pensáis igual, ¿no?, porque había bastante diferencia en años, pero también en el tema del tratamiento farmacológico. Sí, a ver, eso es una diferencia importante entre los estudios. El Revive, entre otras cosas, como digo, era una población, entre comillas, peor, pacientes más avanzados, con más comorbilidad, o sea, más avanzados, no, de edad más avanzada, perdón, y además pacientes con un tratamiento más actualizado. A ver, eso evidentemente puede, y además con, mayor tasa de implante desfibrilador, que también
es algo que puede mitigar el riesgo de muerte súbita, que es uno de los principales beneficios de la cirugía en el stitch, ¿no? Entonces, quizás eso, evidentemente, puede ser un factor que haya disminuido la probabilidad de encontrar un beneficio con la revascularización. El tratamiento médico sabemos que es muy bueno, que los pacientes mejoran su pronóstico, mejoran su función ventricular con el tratamiento médico y evidentemente debe ser la base de cualquier actitud terapéutica en estos pacientes. Eso también entronca un poco con lo que hablábamos antes de la causa de la disfunción ventricular. Muchas veces es muy difícil y porque realmente yo creo que eso es un concepto un poco a desterrar, de que la disfunción ventricular tenga una única causa. Normalmente no tiene una única causa, porque la propia cardiopatía isquémica que causa disfunción ventricular tiene diferentes perfiles, la que tiene necrosis, la que produce sobre todo miocardio vernado. Nos olvidamos muchas veces de la microcirculación, que seguro que tiene un papel en muchos pacientes, la miocardiopatía, por ejemplo, del paciente con diabetes, con hipertensión arterial. Entonces, claro, la disfunción ventricular es multifactorial y el tratamiento médico tiene la ventaja, con respecto a la revascularización de vasos epicárdicos, que actúa a muy diferentes niveles y en muchas rutas fisiopatológicas. Evidentemente es algo innegociable en esos pacientes. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Simplemente añadir que el estudio REVIVE es más moderno, el tratamiento médico era mejor, la tasa de ARNIS ya era creo que un 13%, pero por ejemplo no había ISGT2. Por lo tanto, el tratamiento médico del año 2023 es bastante mejor, mucho mejor que era el del Stitch y bastante mejor que tenía el REVIVE. Por lo tanto, claro, aquí son técnicas de reflexión que compiten con un tratamiento médico que está evolucionando muy rápidamente con un gran beneficio para el paciente, por lo cual es difícil competir con tratamiento médico. Muy bien, pues seguiríamos charlando porque es un placer compartir este tema con vosotros, pero tenemos que cerrar ya, así que aprovecho para invitar a todos los que estéis interesados a visualizar la sesión completa en la que se ha hablado de todo esto y mucho más. Y nada, agradecer a Alfredo y a Eduardo que hayan estado aquí con nosotros y hayan compartido estos mensajes. Y nada, que sigáis disfrutando del congreso y un saludo para todos.